y otros problemas, plátano, maíz, se siembran en una muy escasamente, muy poco. Analizando precisamente esta situación de la agricultura, que los campesinos están sembrando realmente lo que no produce allí, y si ellos llevaran una contabilidad de los gastos que invierten y de lo que sacan, ellos sacarían por conclusión que una libra de arroz les costaría como el doble de lo sembrándola que si la compraran en la tienda. Analizando un poco esta realidad, entonces se está comenzando a introducir nuevos cultivos y nuevos métodos de cultivo, ciertos productos que allí realmente rinden mucho más, como son los porotos. Básicamente los porotos parece que es uno de los productos que más rinde allí, y luego métodos de cultivo utilizando el abono y utilizando también un poco el regadío en el tiempo del verano. ¿Pudieran decirnos ahora cuándo comenzó este programa? Las bases primeras de este programa las dio Monseñor Vázquez más o menos a partir de 1958, pero de una manera más intensa en 1966 y 1967. Ya en el año de 1968 entonces ya fue cuando comenzó, diríamos, un programa ya más organizado y más planificado, ya con un plan de trabajo fijo, un programa un programa para un año, y en base a eso entonces una continuidad de ese mismo programa. Padre Héctor, aunque yo considero que usted es más panameño que nadie, sin embargo, por ser de nacionalidad colombiana, ¿ha tenido usted algún problema así especial con la comunidad? Realmente por ser colombiano no he sentido ninguna dificultad. ¿Le ha rechazado la comunidad o aceptado o indiferente? La comunidad me ha rechazado no por ser colombiano, sino realmente no es la comunidad que me ha rechazado. Han sido algunos elementos de la comunidad, pero no por ser colombianos, sino simplemente porque el movimiento ha ido contra sus intereses. ¿Cuál es la organización del distrito ese que tú diriges, digamos, en base a unificar la población campesina? ¿Cómo centran ustedes el trabajo? ¿Cuánto la organización? Tal vez el primer elemento de organización que se hizo fue la distribución o la división de toda la parroquia o de todo el distrito en 11 centros, teniendo en cuenta las distancias y teniendo en cuenta la facilidad de comunicación, y en este caso los ríos, que son uno de los impedimentos más fuertes. En segundo lugar, entonces, después de haber hecho esta división, se hizo, podríamos decir, una descentralización de la parroquia, en cuanto que en cada comunidad se celebraban la mayor parte de los sacramentos, y en cada comunidad principalmente se hacía todo el proceso de formación, principalmente las reuniones. Estas reuniones fueron por un espacio, inicialmente en el plan inicial fueron por un espacio de 3 meses, y culminaron con un cursillo en el mes de mayo de 1968. Este cursillo era con los elementos que más habían captado el trabajo, y también con los elementos que más se habían comprometido en las diversas comunidades. Aquí entonces ya comenzaron a ir resultando, a ir apareciendo lo que nosotros llamamos allí los responsables. Inicialmente fueron unos 30, y con ellos se hizo entonces en la escuela pública del distrito, se hizo un cursillo de 3 días con ellos. Era más que todo un cursillo de motivación, un cursillo de comunidad, era una convivencia cristiana con ciertos temas de motivación, basados principalmente en textos bíblicos y encaminados hacia la idea, sembrar una idea de cambio, una idea de liberación, una idea de reconocimiento de sus propios valores,
y una idea también entonces de que para vivir la vida cristiana necesitábamos organizarnos, necesitábamos realmente experimentar y sentir lo que es la comunidad en cada uno de los lugares de donde ellos son. ¿Cuál fue el efecto de estos cursillos, de estas convivencias en orden a crear los líderes comunitarios? Lo que se produjo básicamente en esta convivencia entonces era la necesidad de ir motivando la comunidad cristiana en cada uno de estos lugares y de irla definiendo más. Entonces, aquí ya diríamos, ya se dieron las bases para lo que es la organización del movimiento. De cada uno de estos lugares van surgiendo algunos elementos, estos elementos que captan más los planteamientos o los análisis que se van haciendo de la realidad y el análisis o diría la reflexión que se va haciendo del Evangelio. Estas personas y al mismo tiempo que captan se comprometen. Estos son entonces lo que nosotros llamamos los responsables. Bueno, llamamos los responsables por no utilizar la palabra dirigentes o la palabra líderes, que son un poco paternalistas. Utilizamos las palabras responsables, que tienen tal vez algo, nos parece que son un poco más dinámicas. Y actualmente, inicialmente fueron unos 30, pero actualmente el número de estos responsables, los representantes de las comunidades, entonces son unos 50 hombres. Son 1, 2 o 3 por cada comunidad, depende. Y es con los que se elabora los programas de trabajo y con los que se revisan los programas de trabajo. En Santa Fe nos reunimos con ellos desde hace 2 años, nos reunimos cada mes por día y medio. Bien, se ve claro cómo han trabajado en la formación de los dirigentes, de los responsables. Ahora bien, la gran masa de los campesinos, yo quisiera ver qué relación, cómo participa en esto, de tal manera que también esa masa influenciada sea a su vez actora. Esta reunión con los responsables al mismo tiempo coincide con una concentración que hacemos cada mes de las comunidades. Como las comunidades quedan distantes, no tenemos la misa dominical cada 8 días, en el sentido de una misa parroquial, sino que la misa parroquial es solamente cada mes. Entonces es una concentración de campesinos, vienen de todos los lugares, aún de las comunidades más lejanas, y realmente es una asamblea, diríamos, general de la parroquia, ¿no? En el sentido de que participan la mayor parte de los campesinos que están tomando parte en el trabajo de las comunidades. ¿Crees tú que realmente el ser un movimiento cristiano evangélico ha ayudado al desarrollo social de los campesinos? ¿Ha impedido? ¿Cómo juzgas tú este problema? Bueno, la parte sacramental o la parte litúrgica diríamos que es como la parte culminante de todo el trabajo. La celebración de la Eucaristía o la celebración de los bautismos casi nunca la hacemos en el pueblo mismo, sino que la hacemos en cada grupo, en cada centro, donde los grupos son más limitados y por lo tanto hay más relaciones personales, hay más sentido de comunidad. No hay tanto no se siente ese peso de la masa, sino que realmente se siente una reunión de un grupo donde el sentido de compromiso, por ejemplo, en el bautismo es muy, muy visible, donde el sentido de convivencia y de participación en la Eucaristía también es bastante sensible, bastante vivo. ¿Qué valores ha añadido el ser un movimiento religioso para el cambio precisamente? El valor que ha añadido, yo creo que es tal vez una de las fuerzas principales que hay en América Latina, es la fuerza religiosa. Y cuando realmente se descubre que el evangelio compromete hacia un cambio, que el evangelio, el mensaje de Cristo
después de, bueno, inicialmente el movimiento fue un análisis de la realidad, y cuando ese mensaje de Cristo nos muestra que esa realidad está en contradicción con el mensaje de Cristo, de una vez el compromiso es un compromiso de cambio, precisamente para que esos principios del Evangelio puedan realizarse, precisamente porque la realidad está en contradicción con ellos. La cuestión comunidad, ¿ayuda a lo religioso a eso o sería igual un dirigente comunal? Y yo creo que la cuestión comunidad, diríamos que la cuestión comunidad en el sentido, el primer paso fue un aspecto de comunidad en el sentido humano, es un grupo que está analizando su realidad, la realidad en que vive y qué puede hacer. Pero entonces el aspecto religioso, diríamos, complementó y enriqueció y le dio más fuerza a ese sentido humano, más que podríamos decir que realmente cuando celebramos la misa es como la culminación de todo el trabajo de desarrollo que estamos realizando. Cuando celebramos un bautismo es la incorporación de un nuevo miembro a ese grupo que está comprometido, a ese grupo que está trabajando. Pero sí que han rechazado el movimiento porque es un movimiento de cambio desde el punto de vista religioso, social, ¿no? Entonces es lo que ocurre en toda parte, no solamente aquí, sino en toda América Latina, y me imagino que en el mundo entero ocurre eso, que cuando sale una idea nueva, entonces es comunismo, cuando hay un cambio en la iglesia, entonces son cuadrados o son protestantes, no sé qué cosa. Para seguir los proyectos, ¿ustedes tienen reuniones periódicas o simplemente las tienen cuando bien viene, sin organización ninguna? Las reuniones son periódicas cada mes, y cada mes se elabora el programa. En la convivencia con los responsables se elabora el programa para cada mes, de manera que es una programación ágil pero regular. Bueno, en cada lugar están los diversos responsables los responsables de las diversas comunidades forman lo que es el equipo de cada centro. El centro es un lugar a donde llegan diversas comunidades. Cada comunidad tiene un responsable, entonces en cada centro hay un equipo de responsables. ¿Podrías decirnos, Héctor, algunos de los objetivos a corto plazo que persiguen ustedes? Bueno, a corto plazo, uno de los objetivos ahora a corto plazo es la organización de los campesinos en grupos agrícolas. Básicamente porque durante el año pasado el trabajo intenso fue un trabajo de formación, un trabajo de análisis, un trabajo de concientización. Entonces, siguiendo ese proceso, este año nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos ahora es una acción. Es algo que diríamos es dar pasos concretos, ¿no? ¿Qué pasos concretos tienen? Bueno, este paso concreto de la formación de los grupos agrícolas. Ahora, esto, diríamos, los campesinos antes ellos dependían económicamente de sus patrones, y sus patrones allí mismo en Santa Fe, aunque las fuentes, diríamos, aunque lo que ellos podrían dar de salario era realmente muy pocos días al mes, pero algunos trabajaban. Lo más general era que los campesinos salen de Santa Fe al ingenio. Eso quiere decir que los campesinos están durante todo el verano fuera de Santa Fe, están trabajando en el ingenio. Ahora, para que ellos realmente se sientan un poco liberados de ese sistema y ellos mismos comiencen a ver la forma de ellos estructurar su propio desarrollo y su propia economía, entonces tienen que organizarse en equipos de producción, en equipos agrícolas, asesorados por la cooperativa, no solamente la asesoría técnica de un técnico agrícola, de un agrónomo o cosa de estas, sino también la asesoría en cuanto a instrumentos, en cuanto a abono y en cuanto a cierta maquinaria, en cuanto a algo que realmente aumente la producción y garantice para ellos ciertas entradas económicas. Entiendo que en Santa Fe había tiendas como en cualquiera de los pueblos del interior. Quisiera saber yo si la distribución estaba honrada o había cierta explotación aprovechándose de la ignorancia de los campesinos. Una explotación marcadísima, no solamente en cuanto a lo que vendían en las tiendas y al precio que ellos querían, sino también en cuanto a lo que compraban.
porque normalmente los campesinos venden en la época de producción, en la época de cosecha, y en esa época los caciques, los dueños de las tiendas en los pueblos, entonces bajan los precios para comprar a un precio bajo, y en las épocas de escasez suben los precios para vender a un precio alto. ¿Se daban casos de usura o aprovecharse de préstamos para con los campesinos? Completa, muchas veces prestaban, yo conozco casos a alguien que prestaron $10 y al fin del año le cobraron 20, ¿no? Y si no los pagaba tenía que ir para la cárcel. ¿Y ahora eso ha cambiado o sigue lo mismo? Bueno, ha cambiado completamente, precisamente por la organización de los campesinos en la cooperativa. Ellos ya realmente son las excepciones los que todavía dependen de estos patrones, pero normalmente los campesinos están organizados en la cooperativa y cuando necesitan un préstamo lo tienen en la cooperativa, o cuando necesitan compran allí a un precio regular y a un precio diríamos definido que no va a cambiar, normalmente no cambia durante el año. ¿Y qué ha pasado con las tiendas? ¿Siguen las mismas? ¿Han bajado? Las tiendas, algunas de ellas han fracasado completamente y otras de ellas están medio sosteniéndose, pero su movimiento ha rebajado considerablemente. La cooperativa el año pasado movió $55,000. Son $55,000 que no pasaron por las tiendas de los patrones. ¿Cuál ha sido la reacción de los patrones? Pues la reacción de los patrones ha sido... La reacción de los patrones al comienzo fue un poco tratar de desmoralizar el movimiento, tratar de convencer a los campesinos que eso era una forma de explotarlos, que los que estaban dirigiendo la cooperativa cuando tuvieran un poco de dinero se iban a escapar y los iban a dejar sin nada, tratando de decir que era un movimiento comunista o que era un movimiento de otra religión. Inicialmente fue una etapa de tratar de desmoralizar el movimiento, pero cuando se dieron cuenta que esto no era posible y que esto no estaba surtiendo mucho, esta campaña de desmoralización, entonces comenzaron a llevarse a acciones ya concretas. ¿Cuál fue en estos casos la actitud de la autoridad? La autoridad comenzó a amenazar, aún el mismo gobierno comenzó a presionar para que la cooperativa fuera una institución del gobierno, que fuera tratar de explotarlo en el sentido político, y ya diríamos esto fue tratando de presionar por medio de las autoridades, pero cuando este segundo intento diríamos tampoco detuvo el movimiento, tampoco detuvo la marcha de la cooperativa y del movimiento, entonces ya se han dado varias acciones, diríamos ya de violencia directa. El año pasado para la fiesta de San Pedro se aprovechó la oportunidad para romper la casa donde estaba la imagen y sacarla de allí como una acción, diríamos, de manifestar su protesta o su rabia, diríamos, contra el movimiento. Y este año, hace solamente algunos días, el 23 de mayo, quemaron la casa donde yo he estado viviendo. Vázquez Pinto, precisamente el año pasado, en ese mismo tiempo de junio, cuando fueron los incidentes de San Pedro, uno de los señores que tenía la mayor tienda y uno de los señores que gozaba más de la política allí, él dio unos garrotazos a Monseñor Vázquez. Yo creo que eso fue una noticia bastante clara aquí en Panamá. ¿Alguno de los campesinos ha sufrido acción física? En cuanto a acción física punitiva, ahora que yo recuerde, ha habido algunos de los campesinos directamente no. En los mismos días que ocurrieron los hechos con Vázquez Pinto, hubo allí algo que fue general con todos y hubo ciertos puñetazos o cosas de esas, pero fue más que todo por parte del grupo que apoya estos patrones, estos caciques. Realmente el grupo de campesinos que había esa tarde en Santa Fe
sostuvo una actitud bastante equilibrada, una actitud más que todo de resistir, pero realmente no se recurrió a la violencia en ningún momento. Fue algo muy espontáneo, pero fue una actitud bastante equilibrada. Mirando al futuro, ¿cómo te imaginas tú Santa Fe cuando ya haya terminado el programa? Santa Fe, realmente yo no puedo imaginármelo solo. Yo creo que es un poco, pero que no puede marchar muy adelante y no puede marchar con mucha fuerza si está solo, si es un foco aislado. Y realmente todos los objetivos de crear una comunidad nueva, de crear una sociedad nueva, es algo que queda debilitado si es solamente intento de un movimiento reducido a un distrito, ¿no? ¿Cómo lo vería? Los campesinos podrían recuperar algunas tierras, podrían recuperar, diríamos, el control del comercio, podrían aumentar muchísimo la producción, pero de todas maneras tal vez el sentido de movimiento, el sentido de conciencia, el sentido de valores humanos, si realmente no está acompañado de un movimiento a una escala más amplia, me imagino que sería muy difícil sostenerlo. ¿Tú crees que si Santa Fe queda sola, se perdería este movimiento humano y por tanto se perderían los logros del desarrollo más material? Yo estoy segurísimo de eso, que si un movimiento aislado no puede ir a ningún lado, mucho más que la tarea del cambio es una tarea, cuando hablamos de cambio nos referimos al sistema, y es un sistema, diríamos, que abarca abarca el mundo de hoy, no solamente a Panamá, ni siquiera a América Latina, sino que abarca el mundo de hoy, de manera que un movimiento que permanezca aislado es un movimiento que está enfrentándose hacia algo hacia algo imposible, hacia algo demasiado grande para un movimiento local. ¿Están tratando de unirse ustedes a algunos otros movimientos en la misma provincia de Veraguas? No, en primer lugar, en Veraguas estamos tratando de crear esa conciencia en varios lugares, y en segundo lugar estamos tratando también de que el movimiento de Veraguas se vincule a otros movimientos que hay en el país. El último verano, yo creo que tuvimos la oportunidad de que algunos universitarios de aquí de Panamá, estudiantes, tuvieran la oportunidad de convivir, tuvieron la oportunidad de intercambiar y de ellos ver, diríamos, el enfoque o la conciencia que tienen los campesinos, y esto contribuyera a que el movimiento de universitarios, a que la conciencia de los estudiantes aquí en Panamá se reafirme y comience a crecer, no solamente en el grupo que ya está comprometiéndose, sino que se adhieran nuevas personas y se fortifique el movimiento universitario. Y este paso que se ha dado con los estudiantes es un paso que debe darse con cualquier otro sector popular de obreros o de cualquier movimiento popular. Esos 50 líderes de la comunidad han tenido relación con otras comunidades en plan liderazgo también para lanzar su obra hacia afuera, ¿o no? Las relaciones básicamente hacia afuera que han tenido con otros líderes ha sido básicamente en los cursillos de formación de base en el Centro Juan 23, donde se encuentran con elementos de otras parroquias que reciben más o menos la misma formación, solamente que tal vez lo que ocurre es que Santa Fe está un poco adelantado, va un poco más adelante, pero es un programa que quiere realizarse en varias parroquias, y hasta donde sea posible, utilizando los recursos que tenemos, extenderlo a todo Veraguas y al mismo tiempo influir para que esta campaña o esta acción de concientización se extienda a todo el país. Toda nuestra idea al hacerte estas preguntas es detectar
¿Cuáles son los rasgos más típicos de una comunidad de cambio social? Yo quisiera que ahora me concretes un poco, si se te ocurre, algunas de las notas típicas, específicas de una comunidad de cambio social. Cuando hablamos de cambio, bueno, es un poco relativo y tal vez un rasgo fundamental de una comunidad de cambio es, el mundo de hoy es esencialmente individualista, el capitalismo es intrínsecamente individualista y si hay una comunidad de cambio que es algo distinto a eso, tiene que ser algo esencialmente comunitario. Por eso estamos, estos pasos que hemos estado dando de grupos agrícolas, estamos tratando de insistir en el sentido comunitario de la posesión de la tierra, en el sentido comunitario del trabajo, en el sentido básicamente de formación de comunidad en cualquiera de estos aspectos. Algún otro rasgo, entonces, diríamos, es este sentido, el sentido de mirar por encima de todas las cosas el valor de la persona, el valor de la persona con todas sus cualidades, lo que es, la autonomía de la persona, la libertad de la persona y el derecho de que cada persona realice, desarrolle sus propias cualidades, el respeto a todo al conjunto de valores de cada persona. ¿Y por qué crees tú que este rasgo del respeto a la persona es una nota dominante en la comunidad de campesinos de Santa Fe? Bueno, yo creo que en Santa Fe hay una serie de señales de que las personas se respetan mucho más. No diríamos que es una cosa perfecta, diríamos un proceso que ha comenzado, pero hay una serie de valores, hay una serie de señales en los que es un poco claro de que la persona se está respetando. ¿Se nota entusiasmo en la comunidad de Santa Fe? Diríamos también el sentido del conformismo. La situación de hoy es una situación de hombres que dominan y de hombres dominados, y los que estamos dominados pues estamos siempre tratando de depender de cualquiera de los sectores que dominan, y allí entonces todas estas cosas del conformismo y de la pasividad y de no querer dar pasos y de no querer romper con un orden, con una cosa que llamamos orden, pero que en el fondo no es más que un desorden. Entonces esta pasividad, este conformismo, este miedo a enfrentarse con una cosa nueva, yo creo que es una de las dificultades principales con que se encuentra cualquier movimiento, y concretamente con la que se encuentra el movimiento de Santa Fe. Y todavía hay muchas personas que realmente no quieren comprometerse, que quieren vivir en su religión tradicional, que quieren vivir en su cultura tradicional, dependiendo de un patrón, dependiendo de un compadre. No quieren romper el mundo en que han vivido, quieren que ese mundo continúe. ¿Podrías enumerarnos algunos de los logros concretos en la comunidad de Santa Fe? Bueno, un logro fundamental, diríamos, el logro fundamental al que hemos llegado, y hemos llegado en el sentido de que comienza, no en el sentido de que se ha conseguido plenamente, es el realmente romper, y romper en el sentido de que cause una división bien marcada, romper con la clase que ha dominado. Eso ha sido una cosa marcada, diríamos, por acciones ya aún violentas, las que he mencionado antes, de la clase dominante, precisamente al comienzo ellos trataron de recuperar, trataron de atajar ese rompimiento, pero una vez que se produjo, que ellos vieron que no lo podían atajar, entonces ya fue algo, diríamos, ya fue directamente vengativo, tomando ciertas acciones violentas, y nos imaginamos que esas acciones violentas no se reducen en las que ellos han realizado hasta ahora, sino que estamos seguros de que van a seguir en esa línea. Bueno, entre otro logro entonces material muy concreto de la organización de los campesinos en esta cooperativa, que es lo que les da, diríamos, su base económica. Es una cooperativa que en el año pasado movió $55,000, que tiene 600 socios, que afecta a unas
yo dije 2.000 familias, pero son unas 2.000 personas.